Buenas noches a todos que nos acompañan hoy desde sus celulares, sus redes sociales, hoy aquí en Instagram. Hoy, como todos los jueves, no fue hoy a las 7 de la noche, lamentablemente, como estábamos anunciando temprano. Bueno, cuestiones de la vida, queríamos llegar a lugares, tanto yo como Jesús queríamos llegar a un lugar donde estuviésemos los dos eh, cómodamente para transmitir en vivo y en directo como estamos haciendo en esta oportunidad. Bueno, quiero primeramente darle la bienvenida a todos, cuadrando mejor la cámara. Prontamente nuestro invitado de hoy, en el marco de estas conversaciones que hacemos y realizamos en Paz Activa alrededor del, del tema de la justicia transicional en Venezuela, cómo puede tomar forma esta iniciativa, cómo puede, eh, todos estos preceptos de verdad, justicia, perdón, reparación, reconciliación, no repetición, etcétera, eh, pueden irse incorporando poco a poco en lo que es el léxico bueno, lo que también es el día a día de los venezolanos. Claramente Venezuela ha tenido gravísimas, circunstancias de violaciones de derechos humanos, y la justicia transicional da una oportunidad excelente para atender a las víctimas primeramente, para darle un reconocimiento y una reparación oportuna, pero también, bueno, como siempre nos preguntan, ¿qué podemos hacer ahora? Donde todavía no hay una transición política, de repente no podemos confiar en las instituciones del Estado. Bueno, la justicia transicional da respuesta a muchas de esas incógnitas, y nosotros hemos querido a lo largo de todo este tiempo y los años, eh, básicamente, ir difundiendo todos estos principios de la justicia transicional, ¿no? Eh, en esta oportunidad hemos invitado a Jesús Mendoza. Jesús es el presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Muy interesante su participación hoy porque hemos estado haciendo grandes esfuerzos con lo que es la consolidación de la red universitaria por la justicia y la reconciliación. Y siendo una red universitaria, no solamente estamos hablando de profesorado y catedráticos, sino que estamos hablando de su componente principal, que es el estudiantado, ¿no? Entonces, quisimos invitar a Jesús. Jesús ya nos ha acompañado en unos eventos donde donde él ha participado junto con nosotros justamente, respecto a la red universitaria para la justicia y la reconciliación, la red Jure, ¿no? Y bueno, esta noche queremos entonces, estamos esperando a que se una nuestro amigo Jesús Mendoza, de nuevo presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Con él vamos a tocar brevemente cuál podría ser el rol, o cuál puede ser el rol de los estudiantes justamente en este proceso, ¿no? de búsqueda de verdad, de búsqueda de justicia, reparación, perdón, reconciliación y no repetición. ¿Cómo se ve insertado de repente los estudiantes en este proceso, ¿no? Es muy importante, dado que en Venezuela se preparan miles y miles de estudiantes, especialmente en lo que es la tercera etapa de la educación, cuando van a ser profesionales, y nosotros queremos adelantar
eh, este año que viene, en el año 2023, participar en cátedras directas en las escuelas de derecho, en las escuelas de estudios políticos, en las escuelas de sociología para ir adelantando, eh, ir preparando esas nuevas cohortes, esas nuevas, digamos, inclusive aquellas cohortes que están saliendo, eh, en cuanto a estar preparados, ¿no? Eh, en cuanto a la situación digamos, bueno, que haría un recién graduado en este tema. Ahí está Jesús, que me está solicitando para unirse. Vamos a darle que sí. Eh, Vamos a decir que se una. Si es que yo le puedo ver aquí mejor aquí a... Ok, la, la imagen, espero, y veremos a Jesús que nos acompaña esta noche. Sí. Hola, Hola, ¿cómo Jesús, está? ¿Qué tal todo? buenas noches. De Buenas nuevo, noches. te introduzco Jesús Mendoza, presidente de la Federación de de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Él ya había comentado, Jesús, que nos ha acompañado previamente en eventos donde estamos consolidando la red universitaria por la justicia y la reconciliación. Es todo un esfuerzo que estamos haciendo en el marco de llevar adelante la información y digamos, los principios de la justicia transicional como una alternativa a Venezuela bueno, para una cantidad digamos, de situaciones que se van a presentar de violaciones de derechos humanos, pero principalmente atención a las víctimas, reparaciones, es lo que estamos nosotros muy, digamos, invertidos en paz activa. Queremos, sí, queremos justicia, pero sin rencor ni retaliación, ¿no? Y a la vez queremos reconciliación entre los venezolanos. Eh, yo también estaba comentando que ya para el año 2023 es nuestra intención a través de la red universitaria para la justicia y reconciliación llevar, eh, digamos, clases magistrales a las escuelas de derecho, a las escuelas de estudios políticos, a las escuelas de sociología, eh, que transmitan los principios de nuevo, que ya he repetido, verdad, justicia, reparación y no repetición, que son los cuatro pilares de la justicia transicional. Pero claramente también estábamos diciendo que la red justicia, en la red por la justicia y reconciliación es una red universitaria y el principal componente son los estudiantes. Digamos, digamos, a nivel de magnitud, digamos, de participación, los estudiantes son una parte fundamental de la vida universitaria y es aquí donde tú eres nuestro invitado de hoy para que, bueno, sí, estamos a unos minutos sobre las 8. Ya anuncié que tuvimos problemas ambos de llegar a nuestros lugares, y por eso es que no fue a las 7, pero se te ve bien, que es lo importante, estamos tranquilos y bueno, ya hay personas que nos van a seguir y después muchas personas nos ven después, no te preocupes por eso. Entonces, te doy la palabra, Jesús, para que nos hables un poco de cómo ves tú la posibilidad y cómo ves todo este tema de la justicia transicional y esos pilares que ya hemos hablado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias al espacio, a esta organización que realmente es muy importante y cobra importancia cuando estamos en un país donde se han cometido diferentes delitos de lesa humanidad, donde se han cometido diversos delitos tan graves, pero realmente, y es lo que preocupa, y es que el venezolano y el ciudadano a pie no tiene una cultura o no sabe de justicia transicional. Cuando uno habla con el venezolano, cuando uno habla hasta con universitarios, no conocen sobre justicia transicional. Y eso es un tema que todos tenemos que conocerlo porque en Venezuela va a llegar en algún momento una transición política. Es más, ahorita estamos viviendo una transición económica, solo que no llegó
de la mano con la transición política. Y todos esperábamos que la transición económica y política estuviesen de la mano. Pues no pasó así. Pasó una transición económica sin de la mano de la política y tenemos que estar preparados porque en algún momento va a llegar la transición política y eso va a llegar a un proceso político que tiene que estar Venezuela preparada. Y Venezuela no está preparada en la justicia transicional. Y no está preparada en la justicia transicional porque ha habido poca investigación en ese campo, porque ha habido poca cultura en ese campo, porque muy pocos políticos y dirigentes opositores se han dedicado a hablar de ese tema que es tan importante, se han enfocado más en otros aspectos que, bueno, que también son importantes, pero para el día después de la transición o para el proceso mismo de la transición va a ser elemental. Y uno no puede llegar y pensar de que aquí la transición política va a llegar con, digamos, una aplanadora, porque si uno no le da garantías a el otro, si uno no le da condiciones al otro, aquí no va a haber un proceso político de transición y aquí no va a haber ese elemento tan importante para la transición política en Venezuela. Nosotros tenemos que leer mucho qué pasó o cómo fue la política transicional en Chile o cómo fue la política transicional en España. Uno cuando dice que va a haber un cambio político aquí en Venezuela, uno dice que bueno, no, que todo el partido oficialista va a derrotarse y no van a tener ningún tipo de espacio. Y cuando uno habla de que la transición en Chile fue con Pinochet como ministro de Defensa, o cuando uno habla que en la transición en España hubo todavía franquistas que estaban en espacios de poder, uno tiene que entender que la transición se va a dar con personas que están ahorita en el poder o que son parte del poder y que muy posiblemente la transición política venga de una fractura de la coalición de poder, es decir, que uno los necesita a ellos para hacer la transición política. Pero lamentablemente no ha habido esa cultura, no ha habido esa enseñanza. Creo que más bien ha prevalecido demasiado el tema de el querer pues aplastar al otro políticamente cuando eso en político, el que está metido en política sabe que eso es imposible, sabe que aquí en política tiene que debatirse el diálogo, el respeto, la negociación y la justicia transicional pasa también por una transición, por un diálogo y por una negociación y parte también por el reconocer al otro, parte también por el no solo el reconocer, sino el tomar en cuenta al otro, y eso hay que tomarlo en cuenta, pero hay que educar a la población venezolana, y eso es lo que más me preocupa a mí, que hay que generar foros, hay que generar enseñanza, hay que generar y multiplicar este tipo de organizaciones que le puedan dejar al venezolano y que le puedan hacer al venezolano eso, porque sin ser gobierno, están ya tachando a muchos líderes políticos de negociadores, de que increíble que están dialogando. Si hasta una mesa de negociación, que es la cosa más natural en política, se tacha, se discrimina o aplastan a la persona, imagínense cuando venga el cambio político y esa persona que está encabezando la transición en Venezuela ponga en espacios de poder a personas que fueron del oficialismo, uno tiene que entender que eso va a pasar. Y para entenderlo, eso tiene que enseñarse, eso tiene que formarse y a la población hay que formarla y hay que enseñarla con eso, que actualmente no lo están haciendo pues organizaciones políticas o lo están haciendo muy pocas y muy pocos políticos están dejando ese mensaje. Jesús, quería, en ese espíritu de lo que ya nos comentabas, nosotros de nuevo estamos muy invertidos en llevar el tema de la justicia transicional a la academia, ¿no? Eh, y más inclusive bajarlo inclusive a cursos de pregrado, ¿no? Ya te comentaba. ¿Cómo ves tú el rol ya tú decías, y yo estoy de acuerdo contigo, estamos en una transición económica claramente bastante agresiva, que no está como que a la par de lo que considera una transición política. Pero es importante, ¿cómo ves tú el rol de la comunidad universitaria, de los estudiantes universitarios, en educar o inclusive allanar el camino hacia esas negociaciones, hacia crear los puentes, como tú dices, que vamos a tener que trabajar con personas de antes y después para sacar adelante a Venezuela? Mira, si hay un tema importante que yo lo decía el lunes en el Día del Estudiante Universitario, es que cuando uno ve cuáles son las instituciones con más credibilidad en Venezuela, está la universitaria de primera en conjunto con la iglesia y la familia. Entonces, cuando uno ve que las universidades es una de las instituciones con más credibilidad en Venezuela y uno tiene que hacer llegar un mensaje, uno con las universidades puede hacerlo. Ahorita los estudiantes, los universitarios son una fuente importante que lamentablemente muchos políticos no están aprovechando y es que se puede jugar con esa credibilidad, se puede jugar con esa capacidad de llegarle al ciudadano enseñando o dejando ese mensaje que se quiere. El mensaje de justicia transicional no es un mensaje fácil, no es un mensaje fácil de procesar para la madre
que le mató el hijo el FAES. No es fácil para el padre que le mataron el hijo con una escopeta o con una perdigongonazo en una protesta del 2014 y el 2017. No es fácil para el chamo que huyó del país porque no tenía condiciones y dejó a su madre aquí, la enterró y no lo pudo ver. Para ese tipo de personas, la justicia transicional no es fácil, pero uno puede o tiene que tratar de hacer entender ese mensaje, y con los universitarios y los estudiantes universitarios que tienen esa credibilidad es importante hacerlo. Un error muy grande que se puede expresar fue el referéndum o el plebiscito de Colombia cuando se dio el acuerdo de la paz. Cuando se dio ese plebiscito, ganó el no. La ciudadanía no estaba de acuerdo con ese tipo de justicia transicional, porque la justicia transicional tiene unas condiciones, tiene unas variantes. La población tiene que participar en esas condiciones, tiene que participar en esas variantes, pero para que la población participe, tienen que haber académicos detrás con una credibilidad, con una capacidad de llegada y con una capacidad de hacerle entender a la población por qué se llega a ese acuerdo, cómo se llega a ese acuerdo y de qué manera la sociedad puede contribuir a ese acuerdo para que no pasen eventos como los que pasaron en Colombia y se puedan dar eventos como el de España o como el de Chile, que fueron justicias transicionales efectivas. Quería tu opinión sobre básicamente cuáles serían los temas tú crees que habría que trabajar desde la universidad, ¿no? Porque tú bien dices que hay, ¿cómo decirle a esa madre o a esa víctima, inclusive a aquellos que tuvieron que irse del país, ¿no? A esa diáspora, ¿no? ¿Cómo decirles a ellos que tenemos que trabajar, por ejemplo, de repente con algunos del gobierno de actual, por ejemplo, ¿no? Porque no podemos cortar tajantemente, es que no va a haber, yo no veo ya una transición abrupta a nivel político, sino más bien veo pequeñas reformas, pequeños logros que vamos logrando, fortaleciendo la democracia y ulteriormente teniendo elecciones libres, etcétera, teniendo, digamos, una cantidad de institucionalidad que es suficiente para que entonces podamos vivir todos en democracia sin tener, digamos, vivir en una suerte de, bueno, como vivimos ahora. Venezuela es un país que tiene un régimen híbrido, que tiene rasgos de dictadura, pero también tiene rasgos de democracia y claramente, habiendo celebrado recientemente los 77 años de los juicios de Nuremberg, eh, que dejaba ese 77 años después, ¿no? Claro, es muy diferente, pero el tema está en que, nos, que podemos hacer nosotros ya para entonces no caer en esos, digamos, ritos de rabia, rencor y retaliación, especialmente en los jóvenes que hoy en día conforman el cuerpo estudiantil. No, bueno, lo primero que hay que hacer es a todos sus familiares que de alguna u otra manera les violaron sus derechos humanos y que lamentablemente algún familiar o ellos mismos, algún cuerpo del Estado o les pasó algo o algún tipo de violación por parte de algún cuerpo del Estado o parte de todo lo que ha pasado en Venezuela, 2014, 2017, y también pues aprehensiones injustas de manera política que fueron fuera de esos años. Yo creo que hay que hacerles entender, o una de las primeras cosas que tiene que hacer ese proceso de justicia transicional es que el Estado va a tomarlos en cuenta a ellos y va a responderles de alguna u otra manera. Cuando habla de responderles es que es verdad, nadie va a devolver a una persona que murió de vuelta, pero una persona que está presa por razones políticas sí se puede liberar. Una persona que de alguna otra manera tiene una discapacidad, un impedimento físico, el Estado tiene que responderle. Una persona que se fue del país, tratar de que vuelva. La persona que lamentablemente falleció o una persona que lamentablemente estuvo presa durante años de manera injusta, hay que tratar de hacerle entender que la justicia transicional va a tener un Estado que le pueda responder a las personas o a los digamos que a los entes policiales, militares, policías, que hicieron eso. Va a haber un Estado que sí los va a condenar, va a haber un Estado de Derecho, va a haber una ley que se va a aplicar, va a haber una normativa o va a haber una legislación que de verdad legisle y que de verdad pueda condenar a ese tipo de personas y no sea un mamotreto, una payasada, como últimamente puede estar pasando. Los universitarios realmente yo creo que uno de los elementos muy importantes, los jóvenes, es hacerle entender que con la justicia transicional vamos a poder tener un país distinto. ¿Okay? Y cuando hablo de tener un país distinto es que hoy
tristemente no estamos teniendo condiciones de vida y los jóvenes están prefiriendo irse del país que quedarse en Venezuela. Eso, hacerlo entender a los jóvenes va a costar, pero creo que es un elemento importante para eso. Que tú eres, yo siempre le digo a mi esposa, yo tengo 50 años, pero yo le digo, Está bueno. quizás yo no vea, o sea, el cambio en Venezuela tal como lo quieran ver todos, pero ¿cuál es el mensaje que tú darías como joven que está allí, universitario, que tiene toda la vida por delante? ¿Cuál es el mensaje que le darías tú a los jóvenes como tú en cuanto que yo sé que tú ves la luz al final del túnel, pero cómo hacerles ver a miles de jóvenes venezolanos que en Venezuela hay un futuro posible, grande, democrático y para todos? Mira, yo creo que tratar de hacerles entender a los jóvenes que sí hay esperanza en este país es hacerles ver de que es responsabilidad de todos. No, lamentablemente el venezolano, el ciudadano ahorita está acostumbrado a ver al otro actuar o decir que el otro va a hacer algo. Yo creo que hay que hacerle entender a los jóvenes que el futuro está en nuestras manos, que en nuestras manos y en nosotros está el cambio en Venezuela, que si todos pensamos más en retribuir la Venezuela con trabajo político, con trabajo social, a través de una ONG que pueda dejar un mensaje al ciudadano, a través de una organización política que pueda llegar a espacios de poder y hacer de manera las cosas transparentes y dando el ejemplo. Yo creo que hay que celebrar a los jóvenes que tenemos en este momento en nuestras manos eso. No es que yo me voy a quedar y voy a ser un espectador más. Creo que hay que tomar la vanguardia y hay que tomar el control de muchas cosas. Y yo creo que en los diferentes espacios, los culturales, los deportivos, los políticos y los sociales, hoy los jóvenes tenemos esa oportunidad y hay que hacerle entender a los jóvenes que si tomamos ese rol, que si tomamos ese papel, que si tomamos ese liderazgo, vamos a poder contribuir al cambio político, al cambio social que merece Venezuela, porque está en nuestra tarea y nosotros no podemos ver los toros en la barrera. Nosotros tenemos que adentrarnos a ese cambio y esa necesidad. Bueno, ya despidiéndonos, Jesús, tú eres parte de esos jóvenes que claramente tú como siendo presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la UCB, eres un líder, eres una persona que cree en Venezuela. Te agradecemos a ti y a todos los jóvenes que son proactivos y que lideran, bueno, en sus áreas, pues, ¿no? eh, de tu trabajo y bueno, agradecido. Quiero ya para despedir, porque estos son live que duran 15, 20, 30 minutos. Identifica tus redes sociales para que te puedan ubicar, por favor, Jesús Mendoza. Adelante. Arroba, arroba Jesús MM1902. Y bueno, yo identifico aquí, @Paz Activa, en todas nuestras redes, @Transijusticia, justiciatransicional.org.be, ahí van a conseguir muchísimos recursos sobre ese tema, se los recomiendo y me despido de todos. Gracias, Jesús, por tu tiempo. Bueno, quedamos a las órdenes en Paz Activa y el año que viene vamos a estar muy, muy involucrados con la universidad, tanto con los profesorados, con la academia, pero también con el estudiantado. Entonces, agradecemos mucho tu trabajo en la posición que estás. Y bueno, adelante y todos muy esperanzados por un mejor futuro para Venezuela. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Buenas noches.